Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. El arte de ganar, de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto. Cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas. Introducción. En la vida las cosas se ganan peleando. Fue el lema de la campaña de Néstor Kirchner cuando encabezó la lista de candidatos a diputados peronistas por la provincia de Buenos Aires en el año 2009. Después de gobernar Río Gallegos y la provincia de Santa Cruz con mano de hierro, Kirchner fue elegido presidente de la República Argentina en 2003. Según los escrutinios llegó segundo, pero cuando Carlos Menem se retiró de la contienda fue proclamado presidente electo. Luego de regir el país durante 4 años gozando de una sólida popularidad, logró que su esposa Cristina Fernández de Kirchner fuese elegida como la primera presidenta en la historia argentina en 2007. Tras 5 años en los que mantuvo el respaldo de más del 60% de la población, la imagen de Cristina cayó por debajo de los 30 puntos. Su conflicto con los productores del campo fue la gota que derramó el vaso de un descontento que se venía alargando poco a poco. Kirchner adelantó a junio de 2009 las elecciones legislativas previstas para octubre y se lanzó como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, que hasta ese entonces lo había favorecido en sus batallas electorales, con triunfos arrolladores. Para fortalecer su proyecto pidió al gobernador Daniel Scioli y a decenas de intendentes, alcaldes, peronistas, integrarse a su lista. Estos líderes que manifestaban su adhesión incondicional al presidente fueron llamados candidatos testimoniales. Se sabía que no asumirían la banca, pero se postulaban para dar testimonio de lealtad a su líder y traer más votos. Estaba claro que quien ejercía el poder real de la Argentina no ambicionaba ser legislador, sino que pretendía conseguir un triunfo aplastante que fuese el punto de partida de su nueva campaña presidencial. En la vida las cosas se ganan peleando, dijo Kirchner, y convirtió su visión de la vida en estrategia de campaña. Kirchner peleó siempre, nada le vino regalado. De niño tuvo que enfrentar a sus compañeros de escuela que se burlaban por su ceseo al hablar y su mirada estrábica. Se hizo su espacio en la vida por la fuerza. Lo que tiene lo obtuvo luchando y confrontando. Ingresó al peronismo en la adolescencia cuando fue presidente del Consejo Estudiantil del Colegio República de Guatemala en Río Gallegos. Es un político de casta, cuya carrera refleja la crónica de un enfrentamiento permanente con sus adversarios. Así fueron los grandes caudillos del siglo pasado: Lázaro Cárdenas, Velasco Ibarra, Perón, Castro, Duvalier, Hitler. Pelearon hasta el último día de su vida por lo que creían o defendían, y ninguno de ellos dio tregua a sus adversarios. Kirchner en Santa Cruz no tuvo contemplación con sus opositores ni con la prensa independiente. Impuso su autoridad y quienes no bajaron la cabeza fueron arrasados. La política es siempre más dura en las zonas periféricas que en las grandes metrópolis. La democracia, la libertad de prensa, los derechos humanos son conceptos que surgieron con el pensamiento ilustrado en las ciudades europeas. Las innovaciones tuvieron un impacto más lento en las regiones alejadas de las grandes concentraciones urbanas. En 2009, Kirchner no se dio cuenta de que los argentinos estaban cansados de su estilo violento y de los conflictos entre políticos. Muchos ciudadanos creían que en la vida no todo es conflicto, que las cosas también pueden conseguirse conversando, dialogando. El respeto a la diversidad, usual en las democracias desarrolladas, fue difícil de asimilar para alguien acostumbrado a no soportar voces discrepantes ni dentro ni fuera de su gobierno. Seguramente pensó que no era necesario cambiar su estilo, puesto que hasta ese entonces el conflicto permanente había funcionado para mantener su popularidad en Santa Cruz y en la Casa Rosada. Sintiéndose en ventaja en una provincia tradicionalmente peronista, Kirchner salió a confrontar violentamente. Se puso a la cabeza de la lista de candidatos más espectacular de la historia política argentina y apostó todas sus fichas a ese número, seguro de que solo se podía discutir la dimensión de su triunfo. En 2003 Kirchner perdió las elecciones pero ganó el poder. En 2009, incluso si ganaba con un pequeño porcentaje, luciría derrotado.
Necesitaba aplastar a sus adversarios, obtener un triunfo arrollador. Según avanzó la campaña, las cosas se complicaron para él. Creció de manera imprevista Francisco de Narváez, un candidato poco conocido pero hábil, con mucha capacidad de trabajo. El gobierno hizo lo imposible para ganarle usando las mañas de la política tradicional. Atacó intensamente desde todos los frentes, trató de enjuiciar al candidato acusándole injustamente de tener vínculos con el narcotráfico. Lo consiguió con saña y de Narváez, lo persiguió con saña y de Narváez creció con sus ataques. Cuando una campaña sabe convertir las agresiones del adversario en armas para conseguir sus metas, puede lograr lo imposible. El gobierno contaba con investigaciones de buena calidad, pero carecía de estrategia. La información de las encuestas y de los focus se asemejaba a la de los exámenes médicos. Los datos sirven cuando son interpretados y manejados por expertos. Si el paciente los usa para analizarlos con sus amigos y luego se autodiagnostica, se suicida con datos científicos. El día de las elecciones, los miembros del reducido gabinete de cocina de Narváez esperaban ganar por pocos puntos, como ocurrió en la realidad. Kirchner y su equipo no ponían en cuestión su triunfo. Los más pesimistas creían que ganarían por 6 puntos, mientras otros esperaban un triunfo contundente. El domingo 28 de junio, el propio candidato había anunciado que ganaba por más del 10%. A las 8 de la noche, el ministro de Información dijo en la televisión que solo ganaban por 6 puntos. A la medianoche, las cifras del escrutinio eran claras. Kirchner había perdido. En un gesto caballeroso, usual en la Argentina, reconoció públicamente su derrota. Trascendió a través de los medios de comunicación que se descontroló, agredió a personas de su entorno y se hizo daño en una mano golpeando una pared. ¿Por qué ocurrió esto con un político con la experiencia y la inteligencia de Kirchner? Uno de sus colaboradores lo explicó con una frase: lo que pasa es que ante todo Néstor es un peleador. En 2006, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales de México parecía inevitable. Desde su éxito contundente en las elecciones legislativas de 2003 en el Distrito Federal mexicano, AMLO, como lo llaman en su país, se había posicionado como el candidato con más opciones para ganar la presidencia de su país. Se publicaron libros acerca de cómo iba a ser su gobierno, hubo funcionarios nombrados virtualmente y gabinetes imaginarios que sufrieron varias crisis. Durante 3 años ganó en todas las encuestas, pero los números le fueron adversos solamente un día, el día de las elecciones. AMLO habría llegado fácilmente a la silla del Águila, haciendo una campaña positiva exhibiendo su obra en el Distrito Federal, la regeneración del Paseo de la Reforma, los metrobuses, el programa de asistencia para personas de la tercera edad, el manejo del problema de las pandillas, el segundo piso, eran elementos suficientes para construir un discurso triunfador. Su primer problema fue creer que había ganado cuando recién empezaba la campaña. Quienes obtienen triunfos virtuales, faltando mucho tiempo para la elección real, corren serios riesgos. Si además se dejan llevar por la vanidad, pierden fácilmente. AMLO desairó a los medios, pensó que no necesitaba asesores, que le bastaba con su intuición. En algún momento dijo en su círculo de confianza: la única estrategia soy yo. Hizo una campaña negativa de denuncia propia de candidatos, contestatarios sin una obra que exhibir, que culminó cuando le dijo el presidente Fox: cállate, vieja chachalaca, comparándolo con un pájaro mexicano que hace mucha bulla. Fue víctima de su biografía y de su psicología conflictiva. AMLO es un dirigente que militó desde su juventud en el PRI. Activista del Frente Campesino, luchó por los derechos de los indígenas mexicanos, especialmente en el estado de Tabasco. Como Kirchner, AMLO se educó y vivió su infancia y primera juventud lejos de las grandes ciudades, en un pueblito casi tan distante del Distrito Federal como Río Gallegos de la ciudad de Buenos Aires. En las biografías de ambos líderes hay muchas coincidencias curiosas. Para mencionar algunas, digamos que Kirchner nació en 1951, año en el que por primera vez se hizo una transmisión de radio en su ciudad natal, hecho que ocurrió también en Tepetitán en 1953 cuando nació AMLO. Ambos llegaron a ocupar lugares estelares en la política, casi sin haber cruzado las fronteras de su país y sin hablar inglés.
AMLO saltó a la fama cuando en 1994, como candidato del naciente PRD a la gobernación del estado de Tabasco, alegó fraude, organizó una marcha de partidos que se apostó en el Zócalo y convocó a movilizaciones populares que pusieron en jaque al gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. 6 años más tarde, elegido jefe de gobierno del Distrito Federal, organizó una nueva protesta, alegando que los priistas le habían hecho fraude a un correligionario suyo, candidato a gobernador por el mismo estado. Cuando en la elección presidencial de 2006 el IFE proclamó los resultados, según los cuales Felipe Calderón había ganado la presidencia de la República por medio punto, AMLO se negó a aceptar el resultado, se autoproclamó presidente legítimo de México, convocó a una movilización que paralizó por semanas el centro de la ciudad y como resultado de todo esto perdió buena parte de su popularidad. Era sorprendente cómo un político de tan larga trayectoria, al sufrir un traspié dilapidara la fuerza acumulada con tantas luchas. Lo que pasa es que más que un estadista es un peleador, nos comentó uno de sus colaboradores más cercanos. León Febres Cordero fue el presidente ecuatoriano más importante de fines del siglo XX. Dirigente empresarial y político, hizo una carrera brillante que lo llevó a la presidencia de la República en 1984. Orador de fuste, polémico, carismático, gobernó con mano firme. La vida le dio tiempo suficiente para enfrentarse con ecuatorianos de todas las ideologías y de toda orientación. No solo reprimió a la izquierda, sino que también atacó a los líderes del centro y de derecha. Mientras vivió, ningún presidente se libró de sus dardos. Provocó la destitución del vicepresidente Alberto Daic, persiguió al presidente Gustavo Noboa Bejarano, hombre del pensamiento liberal de su mismo círculo social. Se peleó violentamente con los sindicatos, los empresarios, los banqueros, los líderes de la iglesia. Terminado su periodo presidencial, fue elegido alcalde de la ciudad de Guayaquil, en donde realizó una obra monumental y pasó a la historia tanto por la gran transformación de esta ciudad como por la violencia verbal con la que ejerció su oficio de político. En los últimos años de su vida solo le faltaba enfrentarse con los dirigentes de su propio partido y con algunos de sus amigos más cercanos, y no se privó de ese gusto. Su popularidad se derrumbó, pero se mantuvo firme en la pelea. Cuando le preguntábamos a sus allegados por qué Febres Cordero no cambiaba de actitud y daba algún mensaje constructivo, todos coincidían en que eso era imposible, decían que era ante todo un peleador. Generalmente las campañas electorales latinoamericanas se deciden más por las equivocaciones de quienes pierden que por la habilidad de quienes ganan. AMLO pudo ser presidente de México fácilmente, necesitó equivocarse mucho para conseguir la derrota. Más allá de que Francisco de Narváez tenía méritos, nadie apostaba 10 centavos por su triunfo. Había empleado enormes sumas de dinero durante años para posicionarse en la política, con magros resultados. A pesar de la inversión realizada, era poco conocido y participaba en una pelea desigual. Con una biografía pobre, se enfrentaba a Kirchner, uno de los políticos con más experiencia del continente, que tenía todos los recursos para ganar. Inteligente, trabajador, decidido, sabía usar el poder del Estado. Su punto débil desde una óptica estratégica era que él y su equipo estudiaban la realidad con viejas categorías de análisis acerca del comportamiento de los electores, del peronismo, de la fuerza del aparato clientelar en el conurbano bonaerense. Estos mitos vigentes en su entorno los compartían muchos estudiosos de la política del país, contrariando lo que decían los datos empíricos. Los cambios que ha vivido el mundo han sido demasiado vertiginosos para que puedan interiorizarlos quienes tienen fe en las viejas cosmovisiones. Kirchner quiso ganar las elecciones planteando un plebiscito acerca de la vigencia de su modelo económico. Supuso que la gente votaría escogiendo entre modelos políticos y económicos sin percatarse de que más allá de unos pocos seguidores fanatizados, nadie tenía interés en esa discusión. Pero este error no fue el determinante de su derrota. El teoricismo es muy frecuente en el continente y no siempre es vencido. Lo que en realidad le hizo daño fue su estilo agrio y sectario. Inventó acusaciones, insultó, atacó incesantemente. Kirchner se esforzó y trabajó de manera incansable para perder. Cuando la estrategia es errada, la capacidad de trabajo se vuelve en contra del candidato. Mientras más se esfuerza, más ayuda al oponente.
Kirchner, con sus agresiones, logró una derrota que parecía imposible. Néstor Kirchner, Andrés Manuel López Obrador, León Febres Cordero son hijos de su tiempo. Se formaron en la Guerra Fría, cuando la militancia ideológica parecía vital. Más allá de las ideas, su estilo de liderazgo es el mismo. Pertenecen a una antigua estirpe de dirigentes con casta, que embisten hasta la muerte. En eso descienden directamente de Perón, Velasco Ibarra y Lázaro Cárdenas, líderes que cuando tuvieron reveses redoblaron la apuesta y pelearon con más entrega. Cuando su acción los condujo a una nueva derrota, embistieron con más fuerza todavía, hasta terminar despedazados. La palabra retroceder no figura en su diccionario. En el año 1984, Febres Cordero perdió de manera inesperada la primera vuelta presidencial, pero la derrota lo motivó a combatir y tuvo la entereza necesaria para trabajar febrilmente y triunfar en la segunda vuelta. Se mantuvo atento a lo que ocurría con la política de su país hasta los últimos minutos de su existencia, tratando de atacar el proyecto político vigente en ese momento, al que consideraba nefasto para el Ecuador. Si en 2006 Andrés Manuel López Obrador hubiese comprendido que para avanzar a veces es necesario dar un paso atrás, se habría posicionado como el segundo triunfador de las elecciones presidenciales de 2012, luego de quedar en tal corta distancia de Calderón y con la crisis que sobrevino, era la alternativa natural para las nuevas elecciones, pero prefirió emprender una lucha destinada al fracaso en contra del supuesto fraude que destruyó su popularidad. A la gente no les gustan los líderes que parecen luchar por vanidad, quiere dirigentes que luchan por sus intereses. Es difícil pensar que AMLO dé paso a nuevas figuras. Seguramente buscará la postulación presidencial en 2012 con una imagen muy venida a menos y pondrá en riesgo la vida de su partido. Cuando Néstor Kirchner perdió las elecciones de 2009 en la provincia de Buenos Aires, muchos analistas pensaron que se retiraría de la política. Nosotros discrepamos con esa tesis desde el primer día. Pasado el desconcierto inicial, Kirchner arremetió con más fuerza, atacó al grupo Clarín, mandó al Parlamento leyes para controlar los medios de comunicación, puso en vereda a varios gobernadores y dirigentes díscolos que calcularon mal su capacidad de recuperación. Suponer que Kirchner se retiraría a pescar truchas en el Calafate era ridículo. Un político de sus características intentará ser candidato e influir en la Argentina toda su vida. Luchar es importante en la vida, pero la inflexibilidad es madre de la tragedia. En el Tao Te Ching dice Lao Tse que cuando un árbol está muerto sus ramas son rígidas y se rompen con el viento, mientras que cuando está vivo son dúctiles y se mecen con la brisa. El atacar por atacar normalmente conduce al fracaso, pero agredir a otros es bueno. Para agredir a otros es bueno tener argumentos más racionales que hago esto porque soy un peleador. La política es pasión y la racionalidad es poco frecuente en esta actividad. Muchos líderes son derrotados porque sus adversarios usan la razón para nublar sus ojos con la ira. Las técnicas que permiten usar el conflicto para ganar las elecciones son parte de una visión moderna de las campañas, que se estudia y perfecciona día a día. Si se quiere superar la vieja forma de hacer política, es bueno apoyarse en profesionales capaces de diseñar una estrategia profesional que potencie todo lo que se hace y se deja de hacer en la campaña. Cuando se actúa de esa manera, nada queda al acaso o es fruto de la improvisación. Estas técnicas aparecieron en Estados Unidos en la década de 1960. Están en pleno proceso de desarrollo y en los últimos años se han introducido en América Latina con un creciente impacto. En este contexto, el ataque y la defensa dejan de ser ejercicios sentimentales de egolatría y se insertan dentro de un plan racional que permite ganar las elecciones. Pretendemos aquí explicar de manera sintética y sencilla qué hacemos los consultores políticos para ayudar a nuestros clientes a ganar, cómo analizamos la política para conseguir ese resultado, cuáles son los principales temas que investigamos y particularmente la forma en que usamos el ataque en una campaña electoral. Para hacer más comprensibles los conceptos, usamos ejemplos que provienen de campañas que han tenido lugar a lo largo de estos últimos años en México, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador y otros países en los que por alguna razón tuvimos acceso a investigaciones cuantitativas y cualitativas de calidad y estudiamos con fundamento científico lo que ocurría.
De acuerdo con la ética de nuestra profesión, si en algún caso conocimos información reservada sobre determinado político, no mencionamos nunca esos datos y utilizamos solamente información que fue pública a través de la prensa. Otros ejemplos vienen de nuestra práctica profesional asesorando o evaluando a mandatarios y políticos. Tratamos de mencionar hechos acontecidos en los últimos años y nos referimos a ejemplos del siglo pasado solo cuando son muy útiles para explicar algún concepto. Hemos concentrado la mayor parte de los ejemplos en torno a incidentes ocurridos con 3 luchadores analizados de cerca: Néstor Kirchner en Argentina, Andrés Manuel López Obrador en México y León Febrés Cordero en Ecuador. Los 3 han sido políticos de primer nivel que dedicaron su vida a la lucha por el poder, utilizando herramientas tradicionales. Inteligentes, agresivos, sufrieron grandes reveses por atacar sin una estrategia moderna. Concentramos los ejemplos sobre el ataque en estos casos para que el lector se ahorre el esfuerzo de informarse acerca de otros países. Mencionamos también a líderes pioneros en hacer un nuevo tipo de política en la región y que encabezaron campañas modernas como Mauricio Macri en su elección para la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de 2007 y Jaime Nebot para la alcaldía de Guayaquil en el año 2009. Ambos son 2 líderes modernos que conocen este tipo de técnicas y las usan con habilidad. En este mismo año participamos en 2 campañas electorales, una presidencial y otra para la alcaldía de una ciudad en dos países de la región. Los candidatos no pudieron contar con investigación adecuada para elaborar la estrategia y nos retiramos advirtiéndoles a los candidatos que sin investigación permanente y seria no existe una campaña moderna. Ambos perdieron. América Latina es una nación dividida artificialmente y los conceptos que desarrollamos en este libro se pueden aplicar a cualquiera de nuestros países. Algunos de los ejemplos tienen que ver con recetas peligrosas que no deben ser autoadministradas por políticos o aficionados a la política, pero para hacer estas cosas se necesita de profesionales con experiencia, que sepan cómo y cuándo es posible usar determinadas herramientas en una campaña. Nos referimos a estos temas, pero no asumimos ninguna responsabilidad por su mala aplicación. Algunos esquemas se parecen a ciertos programas de la televisión de alto riesgo, en los que anticipan: no intente repetir esto en casa porque es peligroso. Sobre todo en la segunda parte del libro, hay tipos de ataque que si no se llevan a cabo con el respaldo de mucha investigación y una buena estrategia, pueden conducir a una hecatombe. El texto está dirigido a políticos, periodistas, académicos y personas que quieren conocer cómo se organizan las campañas electorales modernas y cómo se han aplicado algunos conceptos de la consultoría política en algunas de las últimas elecciones realizadas en la región. Este es un tema que influye cada día más en la vida política de nuestros países, sobre el que se han generado muchos mitos y del que se habla con mucho desconocimiento. Cuando en una reunión alguien que cría lombrices explica cómo se obtiene el humus, todos escuchan con atención, respetando los conocimientos de quien sabe del tema. Cuando un experto en política analiza una elección, todos la interrumpen y le explican por qué ocurrió lo que él provocó. En algunas ocasiones, ni los propios candidatos entienden por qué ganaron y tienen explicaciones disparatadas acerca de los acontecimientos que protagonizaron. Esperemos que esta obra sirva para que todos opinemos con un poco más de información.